A esta hora de la noche también nos atiende a través del Skype el ex ministro de Salud, Abel Salinas. Bienvenido y muchísimas gracias por poder comunicarse con nosotros, así sea a través de estos mecanismos virtuales, tecnológicos, lo que la tecnología nos permite para poder evitar también la posibilidad de correr riesgos mayores. Gracias, doctor Salinas. Buenas noches, Marvila, un placer estar. Sí, ciertamente a través de esta tecnología es importante porque yo creo que todos los peruanos debemos sumarnos a las medidas que se van dictando para que éstas puedan tener éxito. No es tan fácil lo que se pretende hacer, lo que se ha iniciado, por lo tanto necesita obligadamente, y permítame las primeras palabras para invocar a la ciudadanía en general a buscar que podamos cumplir todos. Es decir, hemos llegado a un extremo, es cierto, de aislamiento obligatorio, pero probablemente el autoaislamiento, es decir, el voluntario, probablemente no hubiera tenido tanto éxito. Entonces, ya estamos en esto y yo creo que hay que avanzar. De acuerdo, la última vez que conversamos, que fue aquí en los estudios cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, usted criticaba una suerte de retraso en la reacción de las autoridades. Al día de hoy, ¿cómo evalúa el comportamiento a nivel de salud pública? ¿Cómo se ha comportado la salud pública, el sistema de salud en general, incluyendo los privados que los mencionamos, porque iban a ser necesarios para cubrir la brecha de infraestructura que tenemos en el país? Exacto. Bueno, decíamos, en verdad hay algunas estrategias para abordar el tema. Hay países que han utilizado algunas estrategias menores como las que se han mencionado. Nosotros veníamos, es cierto, un poco rezagados, nos dábamos cuenta que no habíamos podido detectar ningún caso, digamos, registrarlo y seguirlo desde su llegada al Perú en el aeropuerto, y nos dimos después con los casos que ya continuaron. Ante eso hay dos opciones. O teníamos que tomar una medida de autoaislamiento que indicaba y obligaba a una participación de todos los ciudadanos, pero en un contexto diferente, que probablemente hubiera tenido que implementarse con la participación de diversos actores sociales. Y en aquella ocasión, si mal no recuerdo, yo mencionaba a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son las autoridades inmediatas más cercanas del vecino, del ciudadano, y por lo tanto, si se pudo haber aprovechado una coordinación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, como se ha hecho en el tema, por ejemplo, de anemia, es una muestra interesante, que ha logrado reducir hacer seguimiento y reducir anemia en algunas localidades. En este caso ya no vale la pena discutir eso, hemos ido al extremo de medidas más radicales que ciertamente no son fáciles de implementar. Lo hemos visto desde ayer a hoy, una serie de variabilidades, hay muchas variables. El mercado peruano, la clase trabajadora en general, en muchos casos formal, profesional y no profesional, que viven el día a día, se han visto involucrados, inmersos en una serie de dudas durante el día. Y esperemos que en las próximas horas esto se pueda aclarar. Entonces, hay dos pedidos fundamentales. El primero, a las autoridades, para mantener una información oportuna y única ante estos temas que van a ir saliendo. Yo escogería algún horario para dar la información pertinente y más que estar utilizando algunos mensajes en algunas horas del día o de la noche. Yo creo que podemos establecer un horario diario para saber qué tenemos que hacer todos los peruanos y los ciudadanos, todos los peruanos, acatar. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es evitar que la enfermedad pueda contagiar a la población más vulnerable, porque si llegamos a ese extremo, entonces sí estamos en serias dificultades, por lo que se mencionó,
que es el sistema de salud, los servicios de salud debilitados en este momento. La nota que comentábamos desde Chile señala que el presidente Piñera anunció que los casos de coronavirus se han duplicado en las últimas horas. Han pasado de 75 a 155 pacientes comprobados. Esto significa que el país Chile, ingresó en fase 4, la propagación generalizada del COVID-19. Este es un escenario que nosotros estamos enfrentando en este momento, que vamos a enfrentar mañana o pasado mañana. Seguramente, miren, yo creo que en la progresión que hemos tenido en el Perú, también ha sido, salvo este día, la de Chile, nosotros íbamos adelante en la progresión muy rápida, que nos hace prever que podemos estar en este camino. Y yo creo que las cifras, los números que se van dando cada día, si bien es cierto la población los tiene que saber, lo que la población tiene que saber y sentir es que el Estado nos está cuidando, nos está protegiendo y nosotros estamos haciendo lo propio. Yo creo que el ciudadano, si se siente cuidado y protegido, es mejor que se sienta vigilado y perseguido. Entonces, si bien es cierto, hay algunas connotaciones en estas normas radicales de orden legal, yo creo que es mejor optar por el pensamiento del cuidado y la protección, y por eso es que insisto que el Estado tiene que cumplir un rol importante para que no causemos zozobra en la población, y eso se hace a través de una información oportuna, certera, correcta. De acuerdo, doctor. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a partir de lo que usted señala que podríamos establecer, no sé, las 8 de la mañana con un vocero oficial que actualice, pero que al mismo tiempo pueda resolver dudas que se van produciendo o inquietudes, preguntas que se producen por parte de la sociedad a determinada hora, y que esa sea una suerte de hora para iniciar un plan del día. Habilitar las líneas de comunicación también es importante. Veíamos, por ejemplo, hoy, usted hablaba de protección, ¿no?, del ciudadano protegido. Hoy veíamos el problema en el aeropuerto Jorge Chávez. La Fuerza Armada estaba vigilando, la policía también, lo mismo en los mercados, pero la sensación era completamente opuesta. Pasajeros abandonados por las aerolíneas, desorientados, a su suerte en muchos casos, sin saber a quién acudir. Y estamos hablando de gente aparentemente sana. No queremos imaginarnos que en estas aglomeraciones pueda presentarse 1 o 2 casos de pacientes enfermos y que estas aglomeraciones sirvan como puntos para un desarrollo del desarrollo de un contagio a mayor velocidad. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud o de qué manera se puede establecer una alianza estratégica, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para también habilitar puestos de salud en estos lugares? ¿Qué aconsejaría usted a partir de su experiencia y de lo que hemos podido ver en otros países? Sí, desde luego. Yo creo que las Fuerzas Armadas, así como las fuerzas policiales, tienen algún rol. Hace muchos años, cuando nosotros no vivíamos tantos años en un país democrático, no nos llamaba la atención el ejército en las calles, las Fuerzas Armadas en las calles, o en tiempos de guerra, como en la guerra con Sendero. Y por lo tanto, más bien nos daban cierta seguridad verlos, nos sentíamos protegidos. Exacto. Pero después de muchos años de ejercicio democrático, más bien nos causa temor. Por eso yo insisto en darle una mirada al rol protagónico que pueden tener los gobiernos locales. Yo insisto que no hay nadie más cercano al ciudadano, al vecino, que su propio alcalde. Y esto ocurre no solamente en las zonas urbanas, es mucho más notorio todavía en las zonas suburbanas. Y yo creo que debemos aprovechar. Las municipalidades tienen un aparato que se ha demostrado que puede funcionar. Yo preferiría, por ejemplo, como seguramente muchos vecinos, que el Ministerio de Salud compartiera la información sobre los casos sospechosos en los diferentes hogares, con los gobiernos locales, y ellos, a través del Serenazgo, etcétera, sean los que hagan las visitas o las llamadas o las comunicaciones, por ejemplo, por la línea telefónica o por el WhatsApp.
con medidas de decir estoy aquí, si necesitan algo avísenme, nosotros podemos ser el nexo con los servicios de salud, etcétera. Entonces uno podría sentir, sí, realmente me siento cuidado, veo pasar al serenazgo, no veo pasar al ejército, veo pasar al serenazgo, que lo siento más cercano. Hay medidas que tienen que ver mucho con la idiosincrasia y con lo que el peruano está acostumbrado a hacer. Entonces, creo que es una alternativa que hay que desarrollar. Yo sé que son muy pocas horas las que ha empezado esto, pero deberíamos haberlo hecho. Ya tenemos algunas experiencias al respecto. Claro, en cualquier caso, nunca es tarde. Podemos en este momento empezar y no dudo que haya colaboración por parte de los alcaldes distritales, provinciales, para ponerse a disposición del gobierno central y colaborar de esta manera. Usted tiene razón, cuando uno está en la calle, y lo hemos podido recibir a través de los comentarios de nuestros televidentes, gente que sale a trabajar, que la empresa todavía no emitió un comunicado, le tienen miedo a la policía, tiene miedo que le quiten el auto, que lo manden a su casa, que lo detengan en la comisaría. Y esto infunde estrés y mucho temor. ¿Es probable que el estado de emergencia se prolongue, doctor? Sí, es algo que tenemos que tener en mente. Obviamente esperamos que las medidas sean suficientes para que en 2 semanas podamos decir que la curva ascendente de casos se ha detenido y por lo tanto pudiera empezar el descenso de los casos. Pero también, lamentablemente, en ese tiempo, también va a ocurrir algo que tenemos que estar preparados y tomarlo con calma, con serenidad, que es la respuesta de los propios servicios de salud. Por ahora, solamente tenemos 2 personas hospitalizadas en la información que tengo. Uno, gracias a Dios, la información es que dentro del estado de gravedad se mantiene ya estabilizado. Ojalá que su mejoría continúe, o mejor dicho, evolucione a la mejoría. Pero dentro de 1 o 2 semanas, seguramente tendremos ya los casos complicados y entonces van a estar hospitalizados y vamos a tener la prueba real de cómo están nuestros servicios de salud. Y ahí puede generarse otra vez el miedo, el pánico, y por lo tanto hay que estar preparados para esto. Pero la única manera es ir informando progresivamente. Es como cuando uno, como médico, le tiene que informar al familiar, en mi caso que soy pediatra, al papá, a la mamá de un niño, cuál podría ser la evolución del caso. Sin embargo, hacia qué estamos apuntando, por qué creemos que sí va a salir bien, pero también lo alertamos sobre los riesgos que vamos a transitar y que los vamos a transitar juntos. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de comunicación de riesgo es algo que yo vengo diciendo hace varias semanas y creo que nunca más oportuno que ahora. Estamos acatando, estamos sumándonos todos a las medidas que se están dictando, pero hay que pedir también este equipo de componentes, comunicación efectiva y a los ciudadanos acatar con calma y tranquilidad. De acuerdo, doctor Salinas, le agradecemos como siempre esta orientación.